anterior. Es decir, que es toda esta parte de acá. ¿Por qué borde parietal? Pues aquí es donde se va a estar dando la articulación con los dos huesos parietales. Pues es decir, aquí se va a formar la sutura coronal que va a unir a los dos parietales. Parietal izquierdo y parietal derecho. Entonces, toda esta parte de aquí va a ser borde parietal. Borde parietal. Perdóname la letra, sino que es difícil escribir así. A ver, siguiendo, continuamos con lo que son las eminencias frontales. Eminencias, porque son dos. ¿Y qué es una eminencia? Pues una eminencia quiere decir que es como una pequeña elevación en la superficie del hueso. ¿Por qué dicen eminencias? Porque van a haber dos. Una de este lado y otra de este lado de aquí. Estas son las eminencias frontales. Son pequeñas como elevaciones que hay en este hueso. Eminencias frontales. Las frontales. Eminencias frontales. Cara temporal. Pues la cara temporal es esta que vamos a ver que está casi más a la parte inferior de este hueso. Esta es la cara temporal. Y en otros libros también se la conoce como carilla lateral del hueso frontal. Pero en el Atariet nos lo menciona como cara temporal. Cara temporal. Cara temporal. Y aquí es donde se va a estar dando origen a lo que es la fosa temporal. Ya, cara temporal. Check, check. Ya, vamos con la depresión orbitaria. La depresión orbitaria, primeramente, ¿qué es una depresión? Pues una depresión es, a ver, imagínate que tienes una hoja de Fomix y tú presionas con tu dedo, lo sacas y queda ahí mismo la forma. Básicamente eso es lo mismo una depresión. ¿Y por qué es supraorbitaria? Pues porque está cerca de los bordes supraorbitarios y cerca del arco superciliar, es decir, cerca de la región orbitaria. Entonces, bueno, como aquí está marcado, van a haber dos. Esta que está de este lado y esta que está del otro lado, izquierda y derecha. Izquierda, derecha. Entonces, esto de aquí, como esto de acá, van a ser la depresión supraorbitaria. Depresión supraorbitaria, check, check. Siguiendo, arco superciliar, ya. Arco superciliar. El arco superciliar, pues, es nada más y nada menos que esta forma que vemos aquí, que tiene forma, así mismo como su nombre lo dice, de arco, una forma arqueada. Este será el arco superciliar. Arco superciliar. Por superciliar, check, check, check. Bueno, estamos casi que a la mitad de estos elementos, porque son varios elementos que tiene este hueso en sus distintas vistas. De casualidad, ¿hay alguien que desee que repita algo o hasta ahí se está entendiendo todo? ¿Todo claro? ¿Continúo? Bueno, continuemos. Ya, check, check, ya. Siguiendo, vamos a tener este elemento que son las apófisis cigomáticas. Las apófisis cigomáticas pues van a ser nada más y nada menos. ¿Por qué apófisis? Porque son dos. Cigomáticas son dos. Desde aquí. Una apófisis, otra apófisis. Apófisis cigomática. Cigomáticas, check. Continuamos. Tenemos lo que es el borde supraorbitario. Y el borde supraorbitario pues va a ser nada más y nada menos que lo siguiente. Si aquí tenemos el arco superciliar, es toda esta forma de arco, el borde supraorbitario pues va a ser todo esto de acá. Un poquito más atrás del arco superciliar. Listo. Todo esto va a ser el borde supraorbitario. Borde supraorbitario. Check, check. Cortadura, porción nasal. Ya. Eh, si es que ya tomaron, no sé, captura o apuntes para poder borrar,
y poder continuar con los siguientes elementos. Ahí les voy a dejar un tiempito para que puedan tomar captura, tomen apuntes y si quieren que repita algo, pues lo volvemos a repetir. ¿Listo? Ya. Continuando, tenemos lo que es la escotadura supraorbitaria. Aquí está. Como su mismo nombre lo dice, es que está en toda la parte supraorbitaria, en el borde supraorbitario. Aquí tenemos, ¿y qué es una escotadura? Pues una escotadura es nada más y nada menos algo que tiene forma de herradura, por así decirlo, o es como una hendidura, una herradura. Imagínate la herradura de un caballo, sí, en forma de como que algo curviado. Si nos dice que es la escotadura supraorbitaria, pues es esta que está aquí. Vamos a hacer un poquito más de zoom. Esta es la escotadura supraorbitaria. En esta vista, en la vista anterior, no se ve del todo bien, pero ya en su vista inferior, pues la vamos a ver de una mejor manera. Entonces, ya hicimos el acercamiento y, perdón, entonces, este elemento de aquí va a ser la escotadura supraorbitaria. Escotadura supraorbitaria. Ahora nos vamos a la porción nasal de este hueso, que la porción nasal es esta parte de aquí. Todo esto de aquí. La porción nasal. Porción nasal. Ya, listo. Sutura metópica. Ya, la sutura metópica, algo que menciona el libro de Laterit, es que la sutura metópica es aquella que está más frecuente en lo que son los niños y los jóvenes. Ya en los adultos no, porque se completa su proceso de osificación. ¿Por qué en niños y jóvenes? Porque recuerden que estos huesos, antes de estar así todo plano, pues antes eran dos, y por eso es que se da la sutura metópica. Aquí no se puede observar tanto, pero si hacemos el zoom, aquí observamos como una especie de sutura. Si seguimos la línea, es una especie de sutura. Entonces, esta de aquí es la que se va a llamar la sutura metópica. Todo esto de aquí, sutura metópica. Sutura metópica, la glabela, la glabela, en otros libros también es mencionada como, o también se le llama como eminencia frontal media, pero en el libro de la Tariet lo estamos reconociendo y lo reconoce como glabela. De aquí, que son así también mismo como así mismo como eminencias, pequeñas eminencias, porque aquí se ve que tiene como que una forma de elevación, está elevado aquí y elevado acá. Entonces aquí, esto aquí, clavela y labela, labela. Ahí está, bueno. Algo que no les haya quedado claro de la vista anterior de este hueso, o quisieran que repita algo, o para poder seguir, para poder continuar con la siguiente vista, que es la inferior. ¿No? Pues continuemos. Vamos con la vista inferior. Aquí en esta vista también vamos a encontrar distintos elementos que podemos observar en la vista anterior, sino que también en esta vista inferior.
lo vamos a ver de una mejor manera y de una manera más detallada. Bueno, pero como primer elemento tenemos la espina nasal. La espina nasal es toda que tiene forma de espina, como su mismo nombre lo dice, espina nasal. Y pues bueno, aquí en la espina nasal se va a articular con los huesos nasales y también con las láminas, las laminillas perpendiculares del hueso etmoide. Aquí se van a articular estos huesos en esta espina nasal. Siguiente elemento, tenemos a, a la fosita troclear. Fosita troclear, fosita troclear. Aquí, aquí. Fosita troclear. Fosita. Fosita troclear. Siguiente elemento, tenemos a la escotadura supraorbitaria. Escotadura supraorbitaria. Ya, perdón. Estaba moviendo algo del depósito. Ya, luego. La escotadura supraorbitaria, que si se acuerdan que les dije que había algo, que la escotadura era más que nada algo que tenía forma de una como herradura de un caballo. La escotadura, esta escotadura que vamos a ver aquí, la escotadura etmoidal primero. Quiero darles la escotadura etmoidal para que vean la forma que tiene esto de herradura como la de un caballo. Porque miren, si yo le hago zoom, esta, si ven que tiene como forma de una U, ya, esta es. Ya, esta es. Escotadura etmoidal. Ah, algo para que tengan presente que aquí en la escotadura etmoidal se va a articular la cara más superior del hueso etmoide. Ah, y algo que se me olvidaba y se me estaba pasando por alto, escotadura etmoidal, que aquí en la fosita troclear puede ser algún tipo de pregunta o depende de los doctores, pueden estar preguntándoles que qué se inserta en la fosita troclear. Pues en la fosita troclear se inserta la polea de reflexión, como lo menciona el libro Latario, o la polea fibrocartilaginosa del músculo oblicuo superior del globo ocular, o el músculo oblicuo superior del ojo. Es lo mismo. Ya. Ah, la escotadura supraorbitaria, pues que ya la habíamos visto que en la vista anterior de este hueso, en la vista anterior de este hueso, que era esta de aquí, la escotadura supraorbitaria, pero en esta vista inferior la vamos a ver de una mejor manera y le vamos a tener más la forma de la U que yo les di. Y si ven ahí, ahí está. Esta es la escotadura supraorbitaria desde un punto de vista distinto. Es lo mismo. La escotadura supraorbitaria. Cara orbitaria como siguiente elemento, pues la cara orbitaria será todo esto de aquí. Todo esto de aquí, cara orbitaria. Cara orbitaria, el arco superciliar, que ya lo habíamos visto en la vista anterior de este hueso, que es todo esto, tiene forma de arco. Todo esto de aquí, el arco superciliar. Borde supraorbitario, que también lo habíamos visto, es todo esto de aquí, todo este borde. Todo de aquí, borde supraorbitario. Borde supraorbitario.
Continuando, tenemos a la fosa de la glándula lagrimal. Este otro elemento, pues lo vamos a encontrar aquí. Todo, todo esto va a ser la fosa para la glándula lagrimal. Fosa de la glándula lagrimal. Las apófisis cigomáticas, que ya las habíamos visto en la vista anterior de este hueso, que van a ser estas de aquí. Apófisis cigomáticas, porque son dos. Una y esta de acá. Aquí. Apófisis cigomática. Cigomáticas, borde esfenoidal, que pues van a ser estos dos de acá. ¿Por qué dos bordes? ¿Y por qué borde esfenoidal? Pues porque en estos dos bordes se van a estar articulando las alas menores del esfenoide. Borde esfenoidal. Borde parietal, bueno, fosa orbitaria, que es todo esto, todo esto, fosa orbitaria. Casi se me pasa por alto. ¿Y por qué borde parietal si se supone que solo se ve en la vista anterior del hueso, que era todo esto de aquí? ¿Por qué borde parietal? Porque por la vista inferior de este hueso lo alcanzamos a ver y son estos como dientes que vemos aquí. Es lo mismo, solo que de una vista diferente. Todo esto, borde parietal. ¿Hay alguna duda o algo que quisieran que les repita o pregunta sobre esta vista del hueso? ¿Alguien? No, continuemos. Vamos con la última vista de este hueso que va a ser la vista posterior. Vista posterior, como primer elemento, ¿se acuerdan que les dije que este hueso frontal es también neumático porque contiene los senos? Pues aquí ya vamos a observar el primero, porque aquí está como primer elemento surco del seno sagital superior, que los senos son cavidades de aire. Entonces, surco del seno sagital superior, que es esto de aquí, este, surco. Surco del seno sagital superior. Sagital superior. Luego tenemos otra vez al borde parietal, que es toda esta base como dientada que vemos aquí. Borde parietal, que me va a dar origen pues a la sutura coronal que me va a articular los dos parietales, tanto el izquierdo como el derecho. Entonces, toda esta parte de acá arriba va a ser el borde parietal. Lo mismo, si se dan cuenta, estamos viendo mismos elementos, pero solo que son desde un punto de vista distinto, pero es exactamente lo mismo. Luego fosas frontales, tenemos dos fosas, fosa, fosa frontal, fosa frontal. Ahí, todas, entonces las fosas frontales. Las frontales, cresta frontal, que es esta cresta que vemos aquí. Esta de acá. Pues, ya, cresta frontal, todo esto de aquí, todo. Y algo interesante que se inserta en la cresta frontal, que pueden preguntar los doctores, también que les gusta, pues la hoz del cerebro. Se inserta en la cresta frontal. Ya, cresta frontal, hoz del cerebro. Foramen ciego, La hoz del cerebro. sí, la hoz del cerebro. Correcto, la hoz del cerebro.
Como siguiente elemento tenemos al foramen ciego, foramen o agujero ciego. Es lo mismo, foramen o agujero. Que haciéndole zoom es este agujero que vemos aquí, todo cerca de la cresta frontal, aquí está, este agujero, foramen ciego. También para que tengan en cuenta algo que pueden preguntar los doctores, qué estructura atraviesa el foramen ciego, pues el foramen ciego lo atraviesa la vena emisaria de Espirilo, vena emisaria de Espirilo. O sea que el foramen ciego y la estructura que la atraviesa, pues es la vena emisaria de Espirilo. Siguiente elemento, pues el borde esfenoidal, que es estos mismos bordes que ya los habíamos visto anteriormente. De aquí, todo esto, acá está también es lo mismo, borde esfenoidal. Porque aquí en este borde se van a articular pues las alas menores del esfenoide. Sí. Siguiente elemento, pues la eminencia orbital. Eminencia orbitaria, que asimismo que son las elevaciones que había mencionado anteriormente, que este hueso en la parte de la vista anterior también tiene su eminencia frontal. Aquí dentro, en la vista posterior, va a tener pues las eminencias orbitales. Esta y aquí, van a ser aquí. Esto de aquí, eminencia orbital, lo voy a poner más acá abajo. Eminencia orbital. De casualidad, algo que quieran que repita de estos elementos de esta vista anterior, faltan pocos elementos, algo que no les haya quedado claro, o si no, para continuar. Ahí de una vez para que puedan anotar o tomarle captura para poder borrar y poder anotar los elementos que faltan. Ahí se los voy a dejar un tiempo para que puedan anotar, tomar captura y también a la vez para hacer unas preguntas si desean. Es la que atraviesa el foramen ciego, es la vena emisaria de Espíril. ¿Mm? Espirilo, sí, espirilo, sí, espirilo. Lo, ese de aquí. Foramen ciego, vena emisaria de espirilo. ¿Ya? Bueno, ando. Ya. Siguiente elemento, pues la espina nasal, que ya lo habíamos visto la vista inferior, pues que es esta espina de aquí que tenemos aquí. Todo esto de aquí, espina nasal. Escotadura o escotadura etmoidal, que, bueno, se lo ve más porque si hacemos zoom, porque es como es la vista distinta. Se puede observar bien. Pero eso hacemos aquí. Aquí vemos que está la forma de U. O sea, aquí está la escotadura etmoidal. Esta parte de aquí. ¿Se dan cuenta? Es exactamente lo mismo que está acá. Esto. Este de acá. Exactamente lo mismo. Solo que es un punto de vista distinto. Es exactamente lo mismo. O sea, aquí, escotadura etmoidal. Escotadura etmoidal. Borde fenoidal, pues que esto que ya lo habíamos visto y mencionado. Y las apófisis cigomáticas, pues esta es de acá. Apófisis cigomática y apófisis cigomática. Apófisis cigomática.
Bueno, hemos terminado con lo que es el hueso frontal en sus tres vistas, anterior, inferior y posterior. Si hay algo que no les haya quedado claro de este hueso, algo, alguna duda o alguna pregunta, pues las pueden hacer. Y si no, pues continuamos con el siguiente hueso que vendría siendo el parietal. Oh, bueno, continuemos. Hueso parietal. A ver, una descripción de este hueso, pues que es un hueso par, que son dos. Uno va a la izquierda y el otro a la derecha. Dentro de su clasificación ósea, pues es un hueso plano, ubicación. Está ubicado aquí, que como tenemos aquí en cuenta, detrás del frontal, por encima del temporal y por delante del occipital. Tiene una forma cuadrilátera. Para su estudio, este hueso pues va a tener dos caras, cuatro bordes y cuatro ángulos. Eh, Listo. Vamos con la cara externa de este hueso. Es una cara convexa por la parte más de en medio pues, de este hueso, y como primer elemento vamos a tener a la eminencia parietal. Si recuerdan que les dije que en el hueso frontal las eminencias frontales eran unas pequeñas elevaciones, eran unas elevaciones del hueso, pues aquí también este hueso va a tener sus elevaciones y va a estar en toda la mitad. Si ven que es como que viene como que está elevado aquí, esto de aquí es como una subidita. En todo esto y en todo el centro, pues se va a encontrar la eminencia parietal. Eminencia parietal. Tenemos también como siguiente elemento la línea temporal superior. Ahí déjenme, perdón, todo esto, la eminencia frontal, sino que había tapado la línea. Como siguiente elemento, pues tenemos la línea temporal superior. Si yo hago un acercamiento, ahí el zoom, si ven que esta parte de aquí es como una línea arqueada, esto de aquí, y como está en la parte más superior, pues es la línea superior. Ahí se me fue. Pues la línea temporal superior. Entonces, este de aquí, línea temporal superior, línea temporal superior. La superior. Y si esta es la superior, y aquí abajo también vemos la siguiente línea arqueada, pues esta va a ser la línea temporal inferior. Superior, esta será la inferior. Línea temporal inferior. Foramen parietal. A ver, allá, el foramen parietal, casi se me pasaba por alto. Hacemos un zoom, casi no. Ah, sí, 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 sí se ve. Sí se ve, sí se ve, sí se ve. Aquí. Si ven que aquí está como que casi que en la parte más superior de este hueso, aquí te encontramos un agujero. Este agujero de aquí pues va a ser, o agujero o foramen, pues va a ser el foramen parietal. Y para que tengan claro, que saben preguntar a los doctores, qué estructura atraviesa o pasa por ese foramen, pues va a ser la segunda vena emisaria, que va a ser la vena emisaria de Santorini. Entonces, foramen parietal, vena emisaria de Santorini. Foramen parietal, vena emisaria de Santorini, línea temporal inferior, ya está. Siguiendo tenemos al borde escamoso. El borde escamoso, pues si ven que están aquí como que unas escamas. Todo es escama, 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 y esto va a ser un borde. Entonces, si aquí están las escamas y es un borde, pues este se va a llamar el borde escamoso. Este va a ser el borde escamoso.
Y, se me pasaba por alto. Algo que para que tengan en cuenta en este borde escamoso es que es cóncavo hacia abajo y se va a articular con una pequeña porción del esfenoide y el resto del borde pues se va a articular con el hueso temporal. Entonces aquí se va a articular una pequeña porción del hueso esfenoide y en su mayor parte pues el hueso temporal. Ya, escamoso, tenemos al borde frontal. El frontal pues que va a ser esta parte de aquí. Este de aquí. Borde frontal. Ya, el borde frontal, pues como les había mencionado, que en el hueso frontal está el borde parietal, que es aquí donde se va a estar articulando y se va a estar formando pues la sutura coronal y se van a articular pues el hueso frontal con los parietales, ¿no? Y como último borde, pues tenemos al borde sagital, de acá, que en estas estructuras pues dentadas que vemos aquí, todo esto de aquí pues va a ser el borde sagital. Por el sagital, ¿por qué sagital? Pues porque aquí también se va a estar dando lo que es la sutura pues, sagital que va a articular los dos parietales, únicamente los dos parietales, el parietal izquierdo con el parietal derecho. Si es que ya vieron lo que son las articulaciones, pues está en estas articulaciones que son las suturas, y aquí ya vimos dos suturas, pues la sutura coronal que me va a unir a los frontales con los parietales y la sutura sagital, pues que me va a unir a los dos parietales. Ah, y se me puse aquí, pero este borde de acá, este borde que vemos acá, pues, este será el borde occipital, que es como más dentado, todo este borde de aquí, más dentado, y se articula con los bordes lambdoideos de las escamas del occipital, pues. Y aquí se va a dar, pues, lo que es la sutura lambdoide, que me va a articular los dos parietales con el occipital, en esta zona de aquí. Aquí. Este es el borde occipital. Algo que no les haya quedado claro o tengan alguna duda con esta vista, con la cara externa de este hueso, para repetir o continuamos con su otra vista. Esa es la vista de la cara externa derecha. Sí, correcto. Bueno, continuamos con algo más. Eso sí, recuerden que aquí estos siempre saben lo que más preguntan aquí es el foramen parietal, vena emisaria de Santorini. Recuerden siempre eso de aquí, vena emisaria de Santorini, foramen parietal. Bueno, pues vamos con la cara externa de este hueso. Y como primer elemento, pues se acuerdan que les dije que tenía ángulos. Tenía cuatro ángulos este hueso de aquí, pues vamos a empezar a ver sus ángulos. Como primer ángulo tenemos aquí, ahí no se escribe, ahí está. Tenemos al ángulo frontal. Este de aquí va a ser el ángulo frontal. Ángulo frontal, pues este de aquí, como ya les dije, que va a formar el lado opuesto. Este es como su lado opuesto, pues. Si se dan cuenta, por si acaso se vayan a confundir, porque antes les dije que esta era la parte frontal y esta era el occipital. Esto de aquí es lo mismo, sino que para el estudio de la cara interna, pues se volteó y entonces lo que era, esto era para el frente, ahora esta parte lo va a hacer esto de acá. Entonces este de aquí, pues es derecho, derecho, ya. Ángulo frontal, pues ya, dijimos ángulo frontal, que es aquí donde se va a articular el frontal con el parietal, y aquí se va a dar uno de los primeros puntos craniométricos, que los puntos craniométricos pues son ubicaciones. En todo el ángulo frontal, pues se va a dar el punto craniométrico Bregma, para que tengan en claro, el punto craniométrico Bregma.
aquí, en este ángulo frontal. Bregma. Ángulo frontal, como este es el ángulo frontal, pues aquí tenemos el borde frontal, todo esto de aquí, borde frontal. Ahí, borde frontal, ya lo habíamos mencionado, que se va, es los mismos elementos, sino que de una vista distinta. Y aquí es donde se va a dar pues, la sutura coronal y la articulación de lo frontal con los parietales. Bueno, pues vamos a empezar como siguientes elementos. Vamos a empezar con los surcos arteriales. Que, a ver, estos surcos arteriales en la que están dentro de la fosa parietal. eh, para explicarles, pues, como aquí lo ven, pues, es como una serie de surcos, en el borde superior del hueso, que se van ramificando, es decir, que van emitiendo varias ramas, de una hoja de higuera. Y estas ramas, todos estos surcos, pues aquí es donde está, por donde pasa la arteria, la arteria meningia media y sus ramas. Entonces, estos surcos arteriales, pues son de la arteria meningia media, para que tengan en cuenta y puedan anotar eso. Todos estos surcos, pues la arteria meningia media y sus ramas. Y para que tengan en cuenta, por así decirlo, dónde nace cada uno de estos, pues el surco principal, es decir, este vendría siendo el surco principal. ¿Por qué? Porque aquí va una rama, otra rama, otra rama, otra rama y otra rama. Y de esta partecita de aquí es donde se van a dar las distintas ramas de los surcos arteriales que podemos ver. Este se origina en el ángulo esfenoidal. Entonces, si ya vimos los surcos arteriales, el ángulo esfenoidal, pues va a ser este de aquí, ángulo esfenoidal. ¿En dónde se van a originar los surcos arteriales? En el ángulo esfenoidal. Lo- eh, oidal. Ya, y en este ángulo, pues para que también tengan en cuenta, se une el borde parietal del ala mayor del esfenoide. Aquí ya no son las alas menores, sino que las alas mayores del esfenoide. Y junto con este ángulo esfenoidal van a formar parte de otro punto craniométrico que es el peterium. Se lo pronuncia terium, pero se escribe así. P, peterium, así. Este, este ángulo esfenoidal, va a estar formando parte de este punto craniométrico. ¿Ya? Bueno, continuamos con el borde escamoso, que es exactamente lo Pregunta, mismo que... Sí, dime. ¿el petelio exactamente, petelio? ¿Qué es exactamente? Puedes señalar de nuevo. El Pterium, este de aquí, Sí. ya. El Therium, pues bueno, como ya lo había mencionado, Bregma y Therium, pues estos son puntos craniométricos, es decir, los puntos craniométricos son ubicaciones donde se van a encontrar dos huesos articulados, otros dos huesos, son más que nada ubicaciones, son ubicaciones. Por ejemplo, déjame, déjame, ahí les voy a mostrar, eh, les voy a mostrar, a ver, les voy a